Y a todas las personas que están ahí también en nuestra transmisión el día de hoy, bienvenidos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares o hasta el lugar en donde estén. Esperamos verlos pronto aquí en su casa, Casa sobre la Roca, Sabana Norte. Bueno, llegó diciembre con su alegría. Bueno, ya llevamos 10 días, ya llegó hace 10 días, pero la verdad es que yo estoy feliz porque a mí diciembre me encanta. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece el mes más tremendo del año. Soy muy feliz en este mes, me gusta mucho, en todos los otros meses también, pero este en particular me trae muy buenos recuerdos de mi infancia. Estoy casado con una esposa hermosa que amo muchísimo y venimos de familias tradicionales a los que también les encanta la Navidad. A nosotros nos encanta celebrar el 24 de diciembre, el 31. De hecho, miro hacia atrás y tengo muchos recuerdos de la infancia, de estar abriendo la mitad de la sala regalos y ver a mis abuelos, ver a mis tíos, a mis primos. El 31 de diciembre de hacer el asado del fin de año para empezar el nuevo año. Y bueno, también tenemos una tradición muy linda y es que a medianoche nos ponemos a orar y así empezamos el año con mi familia y eso me encanta. Y en estos días justamente pensando en todos esos momentos de la Navidad, vino un recuerdo también a mi cabeza de una actividad que se ha vuelto casi una tradición también familiar y es ese aseo general de fin de año. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí sí me ha tocado hacer ese aseo en donde se limpian ventanas, en donde se levanta la cama, se limpia todo el mugre que hay en cada rincón de la casa, lo que ya no sirve se bota, lo que todavía tiene uso pero ya no usamos, se lo regalamos a alguien. Y me venía a la mente una imagen de mi mamá con una escoba, con un trapero diciendo: bueno, familia, a mi papá, a mi hermana, a mí, reunión familiar y mañana, bueno, hoy por la tarde vamos a hacer el aseo general del fin de año. Y la premisa de mi mamá era: vamos a coger y vamos a limpiar debajo de las camas, vamos a bajar las ventanas y las vamos a limpiar, porque había unas ventanas en mi casa que se podían bajar. Vamos a hacer un aseo tremendo porque se vienen las fiestas de fin de año y tenemos invitados y lo que estamos celebrando es muy especial porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y yo le decía: mami, pero pues si vamos a estar con toda la familia reunidos en la sala, pues ¿para qué nos ponemos a levantar las camas, a abrir los closets, a sacar la ropa, si la familia va a estar es en la sala? Y ella me decía: porque aunque la familia no vea lo que se esconde debajo de la cama, estas fechas que celebramos son para Dios y tiene que estar todo limpio porque tenemos un Dios que sí lo ve todo. Y de esa premisa nace justamente este mensaje. Y en este mensaje lo que hoy quiero hablarles es algo que va muy ligado con la prédica anterior, la que nos hizo Alfonsito, y es cómo debe de estar nuestro corazón para cuando Jesús venga por segunda vez, porque esa es su promesa, venga por su novia y nos lleve a estar con Él celebrando, porque también tenemos que estar listos para un festejo. Y al igual que en la casa en Navidad que debe estar limpia, nuestro corazón debe estar limpio también para cuando Él venga. Entonces, lo primero que quiero hacer es leyéndoles cuál es el versículo principal de esta prédica. Ya les voy a decir cómo titulé esta prédica. Quisiera pedirle que me preste su atención, no lo busque, no busque el versículo, tranquilo, yo se lo quiero leer que está en otra versión. De hecho, voy a leerle yo un par de versículos y solamente párese en una porción de la Biblia cuando yo le diga ahorita, porque nos vamos a quedar ahí toda la prédica. ¿Listo? Entonces, el versículo es Lucas 8:17, yo lo cogí de la versión NTV y dice: pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Vamos a orar, iglesia. Bueno, Señor Dios Todopoderoso, yo te quiero dar gracias por este momento, por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en tu casa, Dios. Gracias por permitirnos
estar en este lugar, Dios, celebrando el último ayuno de este año 2022, Dios. Gracias por este año de enseñanzas, de tantas bendiciones. Y lo que te quiero pedir en este momento, Espíritu Santo, es que tú tomes mi boca y pongas en ella tus palabras. Guíanos, por favor, háblanos a todos en general, a cada uno en particular. Hoy reprendo también en el nombre de Jesús todo demonio que quiera venir a poner distracción o cualquier tipo de sensación que no provenga de ti. En el nombre de Jesús lo expulso fuera de este lugar, Señor Dios Todopoderoso, y te pido que por favor nos hables a todos de una forma clara. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a esta prédica yo le he puesto por título La carpa de Acán. Yo quiero saber cuántos de ustedes conocen la historia de Acán. Si alguien la conoce, de pronto que levante la mano. Alfonsito, ¿por qué pregunto esto? Bueno, allí Fabi también estaba levantando la mano. ¿Por qué pregunto esto? Porque es una historia que es muy poco conocida, muy poco la conocemos. Y en estos días yo revisando la prédica que iba a hacer y esta historia, me encontré que esta historia es una casi gema preciosa ahí, incrustada, que toca empezar a escudriñar para poder sacarla. Y hoy quiero pedirle el favor que me preste toda su atención. Yo le prometo que si me presta toda su atención, se va a llevar un mensaje muy importante. Se va a llevar algo que va directamente al corazón. Pero no podemos perderle el hilo a esta historia. Si nos distraemos un segundo y le perdemos el hilo, vamos a estar ahí muy concentrados. Y para eso quiero entonces, antes de aterrizar en nuestro personaje, en el personaje de esta historia que es Acán, antes de aterrizar en él, quiero mirar un momento con ustedes, hacer un breve recuento junto con ustedes de lo que había pasado antes de que apareciera Acán en la historia de la Biblia. ¿Listo? Entonces, déjenme le hago el resumen. Ahí está Moisés. Moisés es escogido por Dios para librar a su pueblo Israel de las garras de Egipto. En efecto, el pueblo de Israel sale de Egipto, ya no son más esclavos, Dios los libra de las garras del faraón y ellos se meten en un desierto durante 40 años y están ahí dando vueltas, no porque su líder Moisés no tuviera un GPS, sino porque Dios estaba mirando el corazón de lo que había en el pueblo de Israel. Estaba mirando lo que había ahí y Dios se da cuenta que en el corazón del pueblo de Israel hay incredulidad, hay pecado y los empieza a hacer pasar por una serie de pruebas y en esas pruebas la decisión que Dios ha tomado es: ninguno de la generación que salió esclavo de Egipto y fue libre para entrar en el desierto, ninguno de ellos va a tomar la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Hoy vamos a estar hablando de Josué. Y entonces pasa la historia. De hecho, Moisés también, que había sido el líder durante mucho tiempo, pues durante todo el tiempo en ese trasegar en Egipto y en ese trasegar en el desierto, él tampoco puede tomar posesión de la tierra prometida. Ese no es el tema que nos compete hoy, pero ahí está Moisés en el ocaso de su vida. Ahí está Moisés ya en sus últimos días, en su lecho de muerte, y Moisés coge el bastón que tantas veces había usado Dios para hacer prodigios y milagros, para mostrar su grandeza, y se lo está en ese momento ahí entregando a Josué. Está Josué recibiendo la batuta de lo que iba a hacer que el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra prometida. Está ahí en ese momento, y aquí viene el primer capítulo de esta prédica, que se llama Dios de promesas y principios. Me imagino yo que, como toda persona que recibe un encargo nuevo, Josué está lleno de temor, lleno de miedo, lleno de preguntas, de incertidumbre, pero ahí llega la promesa de Dios. La promesa de Dios es para el pueblo de Dios, la promesa de Dios es para quienes tienen una relación con Dios. Y la promesa de Dios, ¿por qué es tan importante? Porque pone punto final a la discusión. Cuando uno tiene temor, pero cuando uno tiene una promesa, la promesa pone punto final a la discusión que hay en la cabeza. Y ahí está, en Josué 1:5, tampoco lo busque, tranquilo, yo ya le digo ahorita dónde empieza a buscar, yo se los leo. Josué 1:5, le está hablando Dios a Josué, al nuevo líder de Israel. Le dice: durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré.
Como les acabo de decir, las promesas de Dios son para quienes tienen una relación con Él. ¿Y qué es una promesa de Dios? La promesa de Dios es una declaración de la voluntad de Dios sobre sus hijos. Son expresiones de su voluntad a favor de tu vida, a favor de mi vida, que tienen que ver con tu futuro. Eso es una promesa de Dios. ¿Y las promesas de Dios, quiénes las tienen? Los hijos de Dios, nosotros. Se estima que aquí en la Biblia hay más de 3.600 promesas, pero estas promesas justamente son para quienes tienen una relación con Él. Me acuerdo mucho de cuando Angie y yo estábamos casándonos. Dios nos permitió tener una boda muy hermosa y me acuerdo muy bien del momento de los votos, cuando estamos ahí el uno al frente del otro y nos estamos prometiendo un montón de cosas, y yo me acuerdo de los votos que yo le escribí a ella, pero yo le hice esas promesas a ella porque yo tenía una relación con ella, porque yo tengo una relación con ella. Si yo no tuviera intimidad con ella, si yo no estuviera con ella, posiblemente ella nunca se hubiera ganado mis promesas ni yo las de ella. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Quiénes tienen las promesas de Dios? Claro, los que somos sus hijos, pero ¿quiénes descubren y para quiénes son las promesas de Dios? Para quienes tienen una relación con Él. Entonces, volvamos a la historia. Dios le promete a Josué que le va a ir bien, así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y cuando uno se mete en el libro de Josué, y ya vamos llegando, ya el avión está llegando a la historia de Acán, pero entonces cuando uno se mete en el libro de Josué, empieza a ver que Dios les da a ellos victorias tras victorias tras victorias. Va el pueblo de Israel y van a pasar el Jordán, y el Jordán, tal cual como se había abierto también en algún momento el Mar Rojo, en este momento se abre el Jordán y ellos pueden pasar y toman posesión de la tierra prometida y nadie les podía hacer frente. El ejército de Israel marchaba en perfecta formación y los atacaban. Llegaban los fereceos, los heteos, los jebuseos y empezaban a atacarlos. Posiblemente para nosotros hoy estos pueblos no signifiquen nada, pero estos eran tribus fuertes, que solamente nombrarlos en esa época hacía que Israel temblara, pero Dios les estaba dando la victoria sobre todos esos pueblos. Y en ese caminar de victorias y victorias y victorias, llegó un momento en el que el pueblo de Israel está ahí a puertas de una ciudad, de un terreno que se ve supremamente fuerte. Dice literalmente la Biblia una ciudad con unas puertas grandes, unas murallas altas. Se veía súper fuerte ese lugar al que ellos llegaron y ellos también querían conquistar ese lugar. Y ese lugar, ese terreno lleva por nombre Jericó. Ellos están ahí a puertas de Jericó. Y entonces Dios conoce a su pueblo y dice: yo quiero que mi pueblo herede también ese territorio. Yo ya los he hecho heredar gran parte de la tierra prometida, ahora quiero que ellos también hereden ese territorio. Y le dice Dios a Josué: ustedes van a heredar ese territorio, ese lugar que parece inconquistable, ustedes lo van a heredar. Y ahí estamos nosotros, al lado de esa tierra que parece inconquistable. Ahí está esa mujer que ha esperado tanto con ese sueño en la cabeza, vestida de blanco. Ese sueño que parece inconquistable, ahí está. Y ahí está ese hombre que no ha tenido novia, o esa chica que no ha tenido novio, y ahí está viendo ese terreno que parece inconquistable. Y ahí está la persona enferma esperando su sanidad. Y Dios le dice a Josué: Josué, yo les voy a dar a ustedes las llaves de ese territorio. Se los voy a entregar. Y tal cual como cuando el papá le va a entregar a uno las llaves del carro, le dice: mire, se lo va a entregar, pero no me vaya a llegar tarde. Te voy a entregar las llaves de ese noviazgo, pero cuidado con tocar lo prohibido. Te entrego ese matrimonio, pero cuidado con poner tu trabajo por encima de tu esposa, o poner a tu esposa por encima mío. Cuidado con mirar lo prohibido. Te entrego las llaves de la sanidad, pero cuida tu salud. La sanidad es un regalo, la salud es una recompensa. Y Dios está diciendo: te entrego las llaves de eso que yo sé que tú quieres conquistar.
y que parece imposible conquistar. Y Dios también le da una premisa ahí, una premisa a Israel antes de que tome Jericó. Y dice Josué 6:17, Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio. Versículo 18, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el pueblo de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Entonces Dios le está diciendo, como les contaba ahorita, te entrego las llaves de esa ciudad, pero cuidadito con tocar lo que no es para ti. Uno mira hasta el hasta el capítulo 6 de Josué, y ellos, como les digo, iban victoria tras victoria tras victoria, y el pueblo en ese momento empieza a trotar alrededor de las murallas de Jericó, y después de dar un grito de guerra se caen las murallas, y en ese momento Israel puede tomar posesión de esa tierra que se llamaba Jericó. Y cuando uno mira el último versículo de Josué 6, dice, el Señor estuvo con Josué y se hizo famoso por todo el país. O sea, yo me imagino a Josué que sentía la mano de Dios sobre su pueblo, el respaldo de Dios, y él estaba orgulloso y estaba conquistando territorios que parecían inconquistables. Y el último versículo dice eso exactamente, que él se estaba volviendo famoso, que le estaba yendo muy bien, que Israel por donde iba conquistaba. Y ahí está el pueblo de Dios conquistando en el caminar con Dios, y van muy bien. Y ahora sí quiero pedirle, iglesia, que usted vaya a su Biblia a Josué 7. Y en Josué 7 ya estamos llegando y le damos paso al actor principal de este mensaje. Bueno, el actor es Dios, pero ese actor de reparto que está ahí y que hoy se lleva casi que el nombre de este mensaje, porque este mensaje se llama La Carpa de Acán. La Carpa de Acán. Y entonces Josué 7:1, yo he llamado este capítulo 2 de esta prédica, sin embargo. Y cuando las cosas van muy bien en una historia y llega un sin embargo, ¿qué pasa? Que lo que parece que iba viento en popa empieza a tomar un tinte oscuro. Lo que parece que iba muy bien empieza a tornarse más o menos mal. Lo que parecía un poema termina siendo una canción gritada. Sin embargo, hay otras versiones que dicen pero. Quiero que me acompañe ahí a Josué 7:1 y siga la lectura mientras yo la voy haciendo. Dice, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi, bisnieto de Será, guardó parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Y en términos actuales, ese noviazgo que Dios le había entregado a esa pareja tocó lo prohibido. Ese matrimonio que Dios le entregó a esa linda pareja empezó a tener desórdenes en sus prioridades. El trabajo va primero. Esa persona que Dios había sanado de bulimia, de cualquier otra enfermedad, volvió otra vez a recaer en lo que Dios le había dicho. Ojo, yo te entrego eso que parece inconquistable, pero tú ten cuidado. Eso es lo que estaba pasando en términos actuales, pero en esa época Israel había tocado y había tomado para sí lo prohibido. La historia en la Biblia continúa, quiero que continúe en la lectura. Josué 7, versículo 2, de ahí en adelante voy a leer. Dice, entonces hay un pequeño contexto, estaban ellos en Jericó, estaban ellos ahí en la tierra de Jericó y ya habían conquistado. Y dice Josué, bueno, voy a llamar a uno de mis generales. Josué era un visionario, sabía que de pronto habían enemigos de él alrededor de Jericó, y se voy a llamar a unos de mis mejores oficiales y los llama. Dice, Josué envió unos hombres de Jericó hacia Ai, H-A-I, que por lo que estaba por pasar, eso debía ser más bien con Y, Ai, lugar cercano a Bedabén frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai.
Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno no está en el centro de la voluntad de Dios? Hasta la más mínima amenaza se empieza a convertir en el peor de tus enemigos. Cuando el corazón del pueblo de Dios está alejado de su voluntad, pareciera como si la mano del Señor ya no estuviera en medio. Y uno dice, pero ¿y si es Dios de amor? Luego Él no está con nosotros todo el tiempo, claro. Pero lo que pasa es que la suma de la palabra es la verdad. Y lo que dice ahí es, yo no estoy en medio del pecado. Cuando hay pecado en medio, yo no estoy ahí. Yo te estoy mirando, pero yo no estoy cuando el pecado está ahí. Cuando el pecado está oculto, no me pidas que yo cumpla mi promesa cuando tú transgredes principios. Y lo que no sabía el pueblo de Israel es que quien transgrede principios cancela promesas. Y eso estaba pasando. La mano de Dios no estaba cuidándolos, no estaba ahí con ellos. Ellos salieron derrotados. Versículo 7 del mismo capítulo que estamos leyendo. Josué le reclama a Dios: ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeras? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Señor, ¿y por qué tantos celos en esta relación? ¿Por qué las cosas no están funcionando como yo quisiera? Mejor me hubiera quedado soltero. Dios, ¿y hoy otra vez enfermo? ¿Para qué me diste sanidad y me ilusionaste hace un par de meses si otra vez iba a empezar con los quebrantos de salud? ¿Para qué me diste la casa si estoy colgado con la cuota? ¿Para qué? Y ahí estaba Dios diciéndole a Josué: Josué, levántate del suelo. A mí no me vengas con que yo soy el que tengo la culpa de tus desgracias. No me vengas con eso, Josué. O sea, ¿tú crees que yo tengo la culpa de que tu noviazgo ande mal? ¿De que tu matrimonio ande mal? ¿De que la parte financiera ande mal? No, Josué. Discúlpame, pero a mí no se me escapa la tortuga. O sea, uno tiene que ser muy lento para que se le escape una tortuga, ¿no? A mí no se me escapa la tortuga, Josué. A mí no se me escapa la tortuga. Yo estoy todo el tiempo con los ojos puestos en ti, pero mira hacia adentro. Y ahí viene la respuesta de Dios. Y dice la respuesta de Dios en Josué 7:11: los israelitas han pecado y han violado la alianza que concreté con ellos. Se apropiaron del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Versículo 14: mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes se presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. Y Dios es tan lindo que cuando nosotros tenemos un problema, por más que hayamos sido nosotros los que hayamos pecado, Él también se encarga de mostrar la solución. Dios es tan lindo que aunque haya pecado, igual sus ojos siguen estando sobre ti y sobre mí, y nos va a mostrar cuál es el camino para salir. Pero mientras yo estaba en esta parte de la historia, y aquí pongo pausa un momento de lo que les estoy contando, yo decía, bueno, y mientras todo eso pasaba, mientras Dios estaba ahí hablando con Josué y todo el mundo sabía que ellos habían sido derrotados, ¿dónde estaba Acán? Porque Acán perfectamente pudo haber salido y haber dicho: ups, lo que pasa es que yo cogí lo que no debía y creo que por eso es que nos está yendo mal. Entonces vamos a un capítulo número 3 que yo lo he llamado de lo que siembras cosechas. Voy a leerle un versículo, no lo busque por favor, yo se lo leo, está en Gálatas 6, 7, 8, de lo que siembras cosechas. Dice Gálatas 6, 7, 8, no se engañen, de Dios nadie se burla.
Cada uno cosecha de lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Me gustaría que hablemos por un momento de Acán. Acán, cuando tiene su pecado oculto y nadie lo ha descubierto. De ese momento en el que él sabe que por culpa suya han habido 36 bajas en el ejército de Dios, y quisiera analizar lo que pasa en esa persona que tiene cosas guardadas, que tiene una doble vida, que uno lo mira por fuera y parece un guerrero de Dios, porque Acán era parte del ejército, ¿no? Uno lo mira por fuera y parece un guerrero de Dios, pero que si uno realmente entra a la casa de él y mira lo que hay y empieza a escarbar un poquito, se da cuenta que no limpió debajo de la cama. Se da cuenta que hay cosas ocultas. Y yo quisiera analizar solo 3 síntomas que podía tener de pronto Acán mientras estaba guardando su pecado. El primero es que él vivía huyendo. ¿Y por qué digo yo que vivía huyendo? La palabra de Dios dice en Proverbios 28:1: el malvado huye, aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Y me imagino a este hombre con un delirio de persecución después de que cogió lo que no era suyo. Cogió lo que no era de él y mientras iba para la casa estaba mirando para todo lado, guardó lo suyo, y él escuchaba que pasaba una cuadrilla haciendo una de sus rondas de la cuadrilla militar, que estaba haciendo sus rondas del ejército de Dios, y él a cada rato miraba por la ventana a ver si era que venían por él, y vivía angustiado y vivía pensando: pucha, ¿será que me agarraron? Yo creo que yo lo hice bien, porque al final nadie me vio cuando yo lo estaba haciendo en lo oculto. A mí nadie me vio, pero él tenía algo desde adentro que sí acusaba su corazón. Y a veces pasa eso, el Espíritu Santo nos empieza a revelar en dónde está el mugre, en dónde está el oculto. Pero es imposible no sentirse acusado desde adentro, y por eso digo que él posiblemente vivía con un delirio de persecución, porque la palabra lo dice. Dice: el malvado huye aunque nadie lo persiga. Es lo primero que yo veo. Sentía un delirio de persecución todo el tiempo porque sabía que había hecho lo malo, aunque nadie lo estuviera señalando. Lo segundo que yo creo que le podía estar pasando a Acán: vivía con estados de ánimo alterados. Y para eso me remito también a Gálatas 5:20. Dice: el fruto de la carne es odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Esta historia dice que Acán tenía una familia. Yo me imagino que él llegó donde su esposa en esos días cuando había estado haciendo lo malo, y le llegó con un ramo de rosas, o de pronto le llegó con un regalito, llegó con panes para el desayuno, con algún detallito que le haya llevado. Mi amor, mire, le llego con esto, porque normalmente cuando uno lo está acusando en la cabeza, y sobre todo en una relación, uno tiende también a justificar sus acciones con algunos actos de bondad. Puede suceder, pero en este momento llega el hombre ahí con las rosas y: mi amor, mire, le compré rositas hoy para que ponga en medio de la sala. Y él le dice: ay, mi amor, tan lindo. Sí, mi Acana, te traje esto divino para ti. Y ella: no, divino, mi amor, pero ¿y cómo así? Si tú sabes que este mes estamos cortos, estamos a fin de mes, ¿y de dónde sacaste la plata? Ahí, usted va a empezar ahora entonces con que ¿de dónde saqué la plata? No, me la robé, me robé la plata. Sí, su esposo es un ladrón. Me robé la plata, yo no trabajo, yo salgo es a robar. Y lo que pasa es que cuando uno tiene pecado en el corazón, vive con un desorden también de emociones. A veces la esposa lo notaba pensativo, dando vueltas en la sala. A veces la esposa lo notaba irritable, porque como nos decía ahorita Alfonsito, cuando hay ahí algo, eso empieza a generar pus, eso empieza a generar una incomodidad. Se vuelve una persona que es un fosforito, me lo tocan y ya se prendió. Una persona que reacciona de una mala forma ante una situación muy normal. ¿Pero qué está pasando? No, lo que pasa es que de pronto puede haber algo más adentro donde nadie revisa, donde solamente él y Dios conocen. No digo que sean todos los casos, pero podía ser lo que le estaba pasando a él.
Ahora, un tercer síntoma, vivía somatizando su culpa. La somatización tiene que ver con el desencadenamiento de enfermedades a raíz de cosas que pueden estar en la cabeza. Me perdona algún médico que de pronto esté aquí y me quiera tirar una piedra, lo dije de la forma más rasa posible, pero porque digo que vivía somatizando su culpa. Cuando uno mira Salmo 32:3, dice: mientras guardé silencio, ahí está hablando David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. El pecado enferma. Aunque tú no lo estés viendo, de lo que tú siembras cosechas. Ayer justamente Dios me decía en el devocional, en una historia que estaba leyendo, de un granito de maíz, cuando lo siembran, salen 150 mazorcas. Y Dios en toda su palabra habla mucho del que siembra cosecha. O sea que este hombre, ¿qué era lo que estaba cosechando? Tenía algo ahí enterradito, pues de eso mismo iba a cosechar. Ahora la antítesis, si él hubiera sembrado en el Espíritu, pues ¿cuánto del Espíritu hubiera cosechado? La conclusión de todo esto es que la persona que siembra en la carne tarde o temprano sufre las consecuencias. Pero a pesar de todo esto que estamos hablando, Acán no salió a decir: oiga, es que yo tengo la culpa. Mientras ellos estaban allá con su revuelta, mientras estaba Josué con Dios en esa conversación, él no salió a decir: perdón, yo creo que yo tengo la culpa. Y entonces aquí nos vamos al cuarto y último capítulo de esta prédica, y yo lo titulé: todo sale a la luz. Entonces voy a volverle a poner play a la historia que habíamos dejado en pausa aquí un momento antes de revisar cómo estaba el corazón de Acán. Y dice, Josué 7:16, si quiere acompáñeme ahí en su Biblia. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una las tribus de Israel. Hubo culto temprano en Israel ese día. Llamó a todo el pueblo, más o menos 3 millones de personas en culto de las 7:30. Listo, entonces dice, una por una de las tribus de Israel. Y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre los clanes de Será. Del clan de Será, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán. Y ya tenían un responsable. Este versículo dice que no tuviera mucha relevancia, pero voy a decirle ahí lo que Dios me revela a mí que está pasando. Hay un culto temprano, y tal cual como nosotros en el año, domingo tras domingo venimos, sábado tras sábado de ayuno estamos aquí, los miércoles de Juntos en Casa estamos ahí conectados, y Dios habla cosas que parece tocar a nuestro corazón. Pero ¿qué era lo que estaba pasando ahí? En esta historia que estamos leyendo, Acán se estaba haciendo el loco. Acán hacía como si no fuera con él. Listo, de todos los que viven en Colombia, hágame el favor y me aparta a los que viven en Bogotá. Hijo de pucha, man, vivía en Bogotá y estaba ahí. Se quedó aquí. Listo, de todos los que vienen en Bogotá, hágame el favor y me separa a los de, no sé, a los del Chico, que ahí está la iglesia nuestra también, a los del Chico. Y se los separó. Y el man estaba ahí. Listo, de todo eso dame el favor y me hace pasar a los González. Jue pucha, y los González ahí, y el man, Acán González estaba ahí. Acán, hágame el favor y venga para acá. Mano, ¿cuánto le tengo que decir más a usted? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Parece que Dios estuviera hablando del vecino, pero cuando el Espíritu Santo quiere tocar tu corazón, empieza a mostrarte que sí es efectivamente contigo lo que Él está hablando. Y él se hizo el loco y se hizo el loco, y Dios le va a dar oportunidades y oportunidades y oportunidades, porque de hecho, ¿qué le costaba a Dios decirle a Josué en ese mismo momento cuando ellos estaban ahí hablando? Josué, yo le voy a decir de una vez quién fue el que la embarró. El Señor le dijo no, le voy a decir mañana quién fue el que la embarró. Y después Dios empieza, pareciera con rodeos, a decir los de Bogotá, los del Chicó,
los González. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Que el amor de Dios es tan grande que nos da y nos da oportunidades de arrepentirnos, y está ahí esperando que nos arrepintamos, y espera y espera y espera. Entonces, cuando ya había un culpable, ya se sabía quién había cometido el error, se acerca Josué. Y voy a leerle lo que le dice Josué. Aquí Josué 7:19. Le dice: desgraciado, honra y... no, espere, perdón, es que estoy leyendo la versión de Andrés Habla Hoy. Ya, le dice: hijo mío. ¿Y sabe qué me parece tremendo aquí en esta parte que le dice hijo mío? Aunque él sabía que él tenía la culpa, Josué era un líder que dirigía como Dios quiere que se dirija. Un líder que dirige en amor es un líder que dirige a la manera de Jesús. Un líder que, aunque sabe que él es el culpable, no lo señala. Un líder que, aunque sabe que esa persona cometió un error, no lo juzga. Le dice: hijo mío, honra y alaba al Señor. Yo creo que en ese momento Acán dijo: uy, pucha, la saqué barata, me pusieron solo a cantar una canción. Páseme la guitarra que sí, fui yo, y pues efectivamente, pero yo se las canto. Pero después dice: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Iglesia, y este es el versículo que yo les digo que para mí es el versículo principal de esta prédica, porque a veces nosotros pensamos que alabar al Señor es pararnos y cantar una canción o tararearla mientras nuestra cabeza está en otro lado. A veces pensamos que honrarlo y alabarlo a Él es únicamente estar ahí tarareando una canción en nuestra casa mientras hacemos lo oculto. Pero ¿saben qué es lo que yo veo cuando Josué le dice: hijo mío, alaba al Señor, Dios de Israel, cuéntame todo lo que has hecho, no me ocultes nada? Porque la mejor, y la conclusión a la que Dios me permite llegar es: porque cuando el pecador se arrepiente de su pecado y habla con la verdad, esa es la mejor alabanza que podría estar escuchando los oídos de Dios. Josué 7, 20, 21, aquí tenemos la conclusión, la confesión de Acán. Acán le replicó, estamos ahí en capítulo 7, versículo 20, dice: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Iglesia, cuando uno se deja deslumbrar por las cosas, comete errores. Cuando uno se deja deslumbrar por la sonrisa, cuando uno se deja deslumbrar por el cuerpazo, cuando uno se deja deslumbrar por el carrazo y todo lo terminado en aso, termina cometiendo errores, porque normalmente el pecado no se va a presentar a tu puerta como algo desagradable, sino que se va a presentar ante ti como algo que te deslumbra. Y eso era lo que estaba diciendo acá: me deslumbraron y me apropié de ellos. Y eso le pasó a Acán, se deslumbró y tomó lo prohibido. El versículo 21 continúa diciendo: entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. Y uno es tan tonto que piensa que cuando le echa tierra a las cosas nadie se va a dar cuenta, que cuando las lleva y las hace en lo oculto y le eche tierrita, eso nadie lo está viendo. Yo cavé un hoyo, lo escondí, y si nadie me vio, eso no pasa nada. Y eso era lo que estaba diciendo él. Pero ahí estaba Acán, el tiempo se le había acabado. Dios le había dado todas las oportunidades para que él se arrepintiera, y no fue sino hasta que Dios lo llamó a él y lo puso a juicio divino que él habló lo que realmente había hecho. Y el juicio de Dios es justo, y fue justo para Acán y para su familia. Ahí en la parte final dice Josué 7:25, la segunda parte de ese versículo 25, ¿cierto? Dice: apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Yo creo que es tremendo este final,
para la familia de Acán, pero lo que pasa es que cuando hay pecado, y de hecho, hombres, cuando en nuestros hogares posiblemente en el corazón hay algo oculto, eso también repercute como, no sé, el efecto dominó espiritual también impregna a los que están a nuestro alrededor. Ay, pero la niña, ¿por qué me salió embarazada y entonces no se ha casado? El varoncito, ¿por qué me está fumando esa porquería? Pero lo que pasa es que ahí había algo oculto, y el juicio de Dios es justo, y lo que Él decidió, como Él no se arrepintió, como Acán no se arrepintió en todas las oportunidades que Dios le había dado, le dijo: a ti te llamo a juicio, y va a haber un día en el que Dios te llame a ti y me llame a mí a juicio. Y los que Él encuentre con basura debajo de la cama, con basura enterrada, lo que dice la Biblia es que correrán con la misma suerte de Acán. Yo quiero pedirles que por favor ustedes me acompañen, y este ya es el último versículo. Vamos a la última página de Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a la última página, capítulo 22. Apocalipsis 22:12. Dice así: miren que vengo pronto. Ahí está hablando Jesús, y eso es para nosotros hoy. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Dichosos los que alaban al Señor, pero no de la forma como sabemos que es cantando una canción, sino los que hablan con verdad. Versículo 15: pero afuera se quedarán, y esta parte es fuerte, los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a la iglesia. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Iglesia, va a llegar un día en el que nosotros estemos delante de Dios, y lo que Él nos dice es: mis amados, yo quiero que ustedes se arrepientan. Cada momento es oportuno para hacerlo, y yo quiero pedirle ahí que por favor usted se ponga en pie. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que en este momento adoremos y alabemos a Dios. No con una canción. Claro que sí, es lindo poder cantarle una canción a nuestro Creador y hacerle verdad de corazón. Yo quiero invitarlo a que usted en este momento lo adore. Para Dios no hay mejor alabanza que la verdad en tu boca. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, Dios, por esta mañana tan linda que tú nos das, por este último día de ayuno en este año 2022. Gracias porque ha sido un año de retos, de diferentes cosas, Padre Santo, buenas, malas. Al final tu palabra dice que todas las cosas provienen para el bien de los que te amamos. Te doy gracias por todo lo que ha pasado, Dios, pero hoy como iglesia te queremos alabar, Dios. Hoy como iglesia te queremos adorar. Hoy como iglesia queremos que tus oídos escuchen la mejor alabanza, y la mejor alabanza es la verdad, Dios. Dios, hoy nos paramos en tu promesa, hoy reclamamos tu promesa. Tu palabra dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y Dios, hoy aprovecho yo, Dios, este momento oportuno para decirte que sí, sabes cuánto he fallado, Dios, sabes cuántos errores tengo, y conoces lo que hay en lo más profundo de mi carpa, Dios. Conoces lo que hay allá en lo más adentro de mi ser, Señor. Hoy te pido perdón por esas cosas, porque todos los días fallo, papá, y tú sabes perfectamente en qué. Esta mañana también te lo decía antes de venirme para acá, Dios.
fallo muchísimo y yo te pido perdón por eso. Yo quiero que cuando tú vengas por tu iglesia, tú me lleves contigo para esa celebración eterna que vamos a tener, Dios. Pero hoy te pido, Dios, que por favor no tengas en cuenta mis pecados. Yo sé que de quien has estado hablando ha sido de mí, Dios. He cometido errores, Dios, yo y por eso te alabo, Señor. Hoy te alabo con la verdad en mi boca, Dios. No tengas en cuenta mis pecados. Jesús, perdóname. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, mi familia te la entrego, mi hogar te lo entrego, Dios. Si había venido haciendo cosas que estaban obstruyendo tu bendición para mi familia, Dios, para mi hogar, hoy en el nombre de Jesús renuncio a esa porquería, Dios. Hoy renuncio a eso que parece que me da placer momentáneo, Dios, o eso que tú me prohibiste, Dios, que eso que me dijiste que no hiciera, no toques lo prohibido, no hagas lo prohibido, Dios. Hoy renuncio a eso, Señor. Porque claro, quiero honrar a mi esposa, pero sobre todo quiero honrarte a ti, Dios. Perdón por mis pecados, Padre Santo. Hoy te pido que por favor tengas compasión de todos nosotros, que nos mires con ojos de amor, Padre Celestial, que con tu sangre preciosa nos laves, Dios, y que te podamos seguir dando alabanza todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.